Mariano, vos estuviste en energía, sos alguien que conoce bien el tema energético, Sí, y la verdad que para mí ese es uno de los temas que no ha terminado de solucionarse hasta ahora. El tema la infraestructura energética viene deteriorándose desde hace años, ya una década, más de una década. Prácticamente en los 98 que se dejó de invertir. Bueno, obviamente 99, 2000, 2001 nadie invertía en pomos, ya no había más plata. 2000, y después recién las inversiones algo aparecieron en la época de Macri, pero, no sé, pero todo para mantener, no sé cuánto hubo energía. Y la sensación que uno tiene es que no es solamente un tema de tarifas, no es solamente una cuestión de tarifas, que sí lo es, claramente hay un tema ahí con las tarifas, pero es todo un régimen legal que ha sido básicamente un régimen que se ha emparchado, 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 y tenemos hoy una cosa eh, que cuando lo querés corregir solamente por tarifas, te encontrás con que también tenés una serie de problemas adicionales. sí, tal Y cual. Perdón. no, no, y básicamente esa es mi sensación, pero quería saber, vos que estás ahí, que sos especialista en el tema, bueno, Mira, te diría que la comparación que podemos hacerlo es a la economía. Y hay algo que yo vengo escuchando todos los programas de ustedes, por lo cual los felicito, muy buenos. Eh, es confianza. Y en eso la energía pasa lo mismo, y la inversión pasa lo mismo. Las tarifas es algo muy importante, la regulación también, pero sobre todo es que vuelva a un esquema claro, ¿no? Las regulaciones hoy, por ejemplo, en energía como en gas, que es donde más me tocó estar, en la distribución de gas, es muy enfocada a cómo fue la privatización de los 90, ¿no? Con un esquema muy claro, muy cerrado, que después del 2000 varió completamente. En el paso que yo tuve por una empresa increíble que tiene la provincia de Buenos Aires, que se llama Baxa, que es una subdistribuidora de gas, eh, las subdistribuidoras fueron en su mayoría creciendo de manera abismal del 2002 en adelante, justamente por un congelamiento de tarifa, por una falta de inversiones de las grandes distribuidoras en una regulación como es del gas, que es monopólica, donde la subdistribución de gas está muy restricta a ir a los lugares donde las grandes empresas no van, y que las grandes empresas son las que autorizan a que pueda seguir creciendo o no esas empresas. Y el tema tarifario, creo que hay formas de compensar, que está claramente relacionado con los permisos de exportación, pero si uno vuelve a recuperar la confianza, a mí me pasó de estar el año pasado hablando con inversores de Estados Unidos que tienen un gran interés con Vaca Muerta, y venían con grandes inversiones. Después de enero del año pasado empezaron a bajar su plan de inversiones, en agosto bajaron a más de la mitad, en diciembre dejaron algo por las dudas a ver qué pasaba, y después de lo de Vicentín prácticamente dijeron, ya está, nos vamos. Y ahí es donde nosotros creo que no estamos entendiendo de que Vaca Muerta es un potencial enorme que tenés ahora, que en 30 años no va a ser lo mismo, va a ir deteriorándose, no el gas yo creo que va a seguir siendo importante, obviamente por una cuestión lógica de generación eléctrica, pero el punto acá es la confianza. Si no tenemos la confianza, fíjate, las faltas también de señales claras, ¿no? Vos tenés el Plan Gas 4, que lo anunció Culfas con el subsecretario de hidrocarburos, y después Bernal en Energas te sale con proyecto de reducir 22% las tarifas de gas, que contrapone completamente contá, cualquier de para, generar. Mariano, déjame hacer una recapitulación, perdón, no me sale la palabra, de cómo Sí, obvio. funciona el sector energético del gas. Así podemos, Perdón. así podemos explicar un poquito todo el programa. Déjame, yo voy a hacer una recapitulación de lo que es la década del 90, lo que porque la base de todo el esquema regulatorio nace en los 90 y después a partir de ahí en parches. Básicamente lo que hay, te explico a la gente, lo que hay tres sectores en el sector de gas. El que produce el gas, que lo saca de los pozos, después hay unas empresas en el medio que lo transportan desde el pozo hasta
lo que se llama City Gates, o las puertas de la ciudad, para que se entienda bien, que son las transportadoras, que hay dos en Argentina, TGS y TGN, y después hay las distribuidoras. Ese era el esquema de los 90. Y después están lo que vos mencionabas, las subdistribuidoras, que en realidad eran, en su momento, no se les prestó mucha atención porque eran para pueblitos y cosas de segundo orden, donde las grandes distribuidoras no llegaban, ¿no? Eran lo mismo que las distribuidoras, pero más chiquitos. ¿Qué pasó? Esas subdistribuidoras, como si vos, empezaban a crecer. Las distribuidoras en su momento dejaron de... también empezaron a desinvertir cuando se les congeló las tarifas, y todas las subdistribuidoras empezaron a crecer. A todo esto, el precio del gas se manejaba de esta manera. A ver si me corregime. Lo que es transporte y distribución cobran una especie de... para transporte con una comisión sobre el precio del gas. O sea, el gas sale boca de pozo. No, todo está arancelado, por lo menos en la última RTI. Digamos, obviamente el mayor, en lo que a Doña Rosa le llega en la factura, el mayor caudal de costo dentro de una factura es obviamente el gas, el valor gas. Es el gas que sale en boca de pozo, sería, para que la gente lo entienda fácil. Lo que vale el gas es cuando lo saca del pozo. Y después de ahí, básicamente, la transportadora y la distribuidora te cobran una especie de peaje, para que se entienda, ¿no? Exactamente. Pero lo más fuerte también, no es lo más fuerte, pero también tiene una gran incidencia, obviamente, los impuestos. Uh-huh. Bueno, sí, ahí está. En todos los productos tenés el impuesto dominando como costo. Sí, pero fíjate lo que terminó pasando en los años, en materia eléctrica también, en los años del 2006 al 2010, ¿no? Toda la falta de inversión que tuvo en la estructura eléctrica o mismo en el desarrollo de estructura de gas, de la inversión en boca de pozo, como nosotros siendo autosuficientes y productores, cómo cambiamos nuestra matriz energética. Entonces, ahí es donde yo trato de empezar siempre a pensar y a mirar un poquito más para adelante, y es lo que me gustaría. Ese es mi segundo punto, a ver. Porque, a ver, hasta acá llegamos esto es lo que eran los 90. Después eso se empezó a deteriorar, se empezaron a fijar los precios, y después, como fijaban los precios, dijeron, bueno, para el gas nuevo te vamos a poner otro precio, para el gas viejo, un lío regulatorio. Ahora, la pregunta segunda, ¿cómo hacemos para salir de este Y perdón, Fausto, y déjame agregar una pregunta para complicártela un poco, Mariano, porque yo siempre que escucho hablar a toda la gente razonable que sabe de energía, te explica los problemas y son súper claros, ¿no? Los problemas. Pero después ves a los políticos que dicen te quieren aumentar las tarifas, ¿viste? Como hay un populismo muy fácil, más después de una devaluación. Pensá que teníamos un tipo de cambio de 1 a 1 hace 20 años y hoy estamos a 1 a 140, ¿no? Entonces, intentar, y a veces incluso te comparan precios nominales, te dicen, nunca te ponen precios reales o en dólares. ¿Cómo hacemos? Que creo que y vos que tenés también mucha experiencia política, es decir, ¿cómo logramos bajarlo en un sentido de comunicación, ¿no? Decir, che, vos tenés que pagar lo que te corresponde y no que alguien te regale sin quedar... para poder, creo que es parte del secreto de esto, ¿no? Es decir, hacer algo que se pueda pasar y en eso también meter la pata a los impuestos, ¿no? Porque uno de nosotros, capaz de una perspectiva liberal, decimos, mira, nosotros queremos precio marcado, pero que sean precios que no te da 50% de impuestos, ¿no? Que ahí te tiro... Claro. Lo que pasa es difícil. Sí, lo que pasa con el tema de la tarifa es que nos gusta o no está relacionado o al dólar o a la inflación. Entonces, claro, cuando dice, aumentaron 5 veces la tarifa, pero es que si no tuviéramos inflación, los aumentos serían casi nulos, como pasa en el resto del mundo. El tema es que cuando vos tenés una tarifa que la inversión en gran parte, por ejemplo, en materia de gas, es el valor del 50%, es casi en dólar, porque los caños, las hot taps, las diferentes... digamos, mecánicas que lleva el gas son en gas. Lo mismo pasa con algunas cosas en otros sectores energéticos, o como es Vaca Muerta o el petróleo. Para vos, te guste o no, gran parte, sacando la mano de obra, es en dólares. Entonces, si tuviéramos una economía acomodada, un nivel de inflación razonable, no estaríamos discutiendo tanto el tema de la tarifa. Y es lo que... Si nosotros queremos que no se nos corte la luz,
Si nosotros queremos abrir la hornalla y tener gas, si nosotros queremos abrir una industria y que no tener que cortar o apagar las máquinas porque no me pueden dar el gas, de lástima, es lo que hay que pagar. El tema es que uno no puede ver aisladamente las cosas, uno tiene que ver como un sistema. Entonces, si vos no tenés una economía acomodada, es muy difícil que puedas tener un sistema energético acomodado. Y lo único que le podés decir a Doña Rosa es, en ese sentido, es que en realidad lo digo en general, a todo el mundo en todos los temas, que traten de sacar sus propias opiniones, que traten de ver, que traten de estudiar qué es lo que está pasando, que se internalicen en los problemas y formen sus propias opiniones. Y en ese punto, cuando vos ves cómo se distribuye una tarifa, el impuesto es muy grande, pero si vos te das vuelta tenés que ver cuántos son la inversión que hacen. Es cierto que ninguna inversión se hace si vos no tenés un respaldo de recupero. ¿Viste? No tenemos que seguir mirando como al ojo al que pone plata y quiere obtener una rentabilidad. Y ahí es donde también hay que trabajar en la rentabilidad justa, ¿no? No que sea ganar plata de manera desconsiderada, y para eso están las RTI, en lo que es energía, en lo que es gas, y es en donde se hacen evaluaciones con gente técnica y gente que puede sacar obviamente unos análisis según las fórmulas que están establecidas en las leyes de los 90. No va mucho más allá, son leyes. Y después empezar a ver también las nuevas. A ver, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un potencial de desarrollo de biomasa enorme, sea fuel oil, sea biogás, por medio de residuos del agro, que hoy son problemáticas ambientales importantes en la provincia de Buenos Aires, donde tenés muchos feedlots que no estarían ambientalmente aptos para estar habilitados. Y no estamos haciendo nada, regulatoriamente lo trabamos o no lo terminamos de desarrollar. Entonces creo que nos falta una sinergia y Marcos, como bien decís, en la política empezar a tratar de buscar las soluciones de los problemas, ¿no? Hay algo que me gusta siempre remarcar, que es si nosotros en cada tema usamos la presión de la balanza, que es mientras más tiramos de un lado, no terminamos de entender que más fuerza va a haber del otro para volver al equilibrio, no vamos a llegar a ningún punto, ¿no? Y ahí es donde uno, insisto, tiene que empezar a tomar opiniones propias y desarrollar, digamos, de alguna manera. Exactamente. Sí, hay que entender, esto pasa con muchos sectores como el energético. El sector minero pasa algo parecido. Son inversiones muy grandes. El transporte también. Sí, a mucho plazo. Entonces, primero, el mecanismo, el tipo que va a invertir ahí, lo que quiere es que le garanticen que no van a cambiar mucho las condiciones iniciales. No están pidiendo que le garantice ganancia, pero que las condiciones sean más o menos estables. Por eso es que el dólar juega un papel tan grande. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en energía o en minería son inversiones muy grandes. Nadie, hasta las empresas más grandes, piden prestado para hacer esas inversiones, por lo grande de los montos, o tienen que capitalizar, o tienen que conseguir socios. Y eso implica, en muchos casos, que tenés que tener ciertas seguridades como para poder repagar esa inversión. O sea, tengo que pagar las deudas, tengo que pagar a mis socios si consigo un socio para hacer la inversión, o lo que fuera. Y además, eso también implica que hay una competencia internacional muy grande. No hay muchísimas empresas que puedan desembolsar así no sé cuánto de vaca muerta, cuánto es la inversión mínima, 1000 palos verdes, o 500 palos verdes, 1000. Y a ver, en vaca muerta sí, cada pozo está más o menos alrededor de 18 millones de dólares, creo. Claro, hoy creo que están por ahí. Bueno, por la dificultad, ¿no? Obviamente que en cada lugar, depende. Claro. Fíjate, son empresas de nivel mundial. Sí, perdón. Cada pozo, ¿estás refiriéndote al pozo para saber si hay o al pozo para...? No, en general, exploración y explotación. Claro. Uno ve, por ejemplo,
el modelo noruego, que vos en el modelo noruego es muy interesante porque cuando alguien va a licitar una zona, el mismo Estado ya te da todos los estudios para vos, que te ahorrás 5 millones de dólares mínimos ahí. Ojo, después su regalía, como sería acá, es mucho más alta, pero le dan seguridad de que si invertís vas a encontrar. Acá te doy un pedazo de tierra, fíjate, pagame porque por ahí hay algo, ¿no? Y vuelvo a hacerlo, digamos, Fausto, y esto vos sabés bastante. Es igual que en la economía en eso. Si uno no genera confianza, si uno no genera reglas claras, si uno no genera condiciones de previsibilidad, acá no vamos a seguir. Y como digo, en 30 años, Vaca Muerta, que hoy lo tenemos como algo que nos va a sacar adelante, ya no va a ser así. Entonces, es parte de que hay que entender que es el momento. ¿Por qué? Porque las tecnologías van a ir evolucionando. Mariano, ahí te puedo hacer una doble pregunta ahí, lo dijiste en la zona de lo decís, sí, yo había escuchado hablando con gente del sector, me habían dicho un poquito menos de 20 años, diciendo porque si vos en 30 años ya no te sirve, capaz tu ventana de inversión es mucho más corta, ¿no? Porque si vos en 25 años y ya estoy tarde. ¿Cómo ves los cambios tecnológicos? Y encima es difícil porque los cambios tecnológicos son más rápidos de lo que uno piensa generalmente o estima. ¿Por qué decís que no va a valer o cuál es tu, digamos, tu... A ver, bueno amigo, diferencio del gas que del petróleo, ¿no? Hoy vos tenés el GNL, el gas natural licuado, para mi criterio, revoluciona el mundo del mercado, en general, energético. Porque si vos empezás a ver, fíjate que los barcos que te llevan a Uruguay se transportan con GNL. Había pruebas, que hoy no sé en qué estado está, de empezar a trabajar con colectivos en la ciudad de Buenos Aires por medio de GNL. Y eso se empieza a desarrollar, empieza a cubrir diferentes mercados, o lo ves con los autos eléctricos, va a empezar a bajar la demanda del petróleo y va a empezar a quedar solo para lo que es petroquímicos y en definitiva eso va a ser, digamos, mientras menor demanda, sí, te destroza el precio. Claro, pero ojo, digo, el GNL no, porque la demanda eléctrica mundial sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjate esas cosas que nosotros a veces nos cuesta entender, ¿no? Argentina es uno de los pocos países en Sudamérica que tiene autosuficiencia en lo que es gas licuado de petróleo. Que obviamente un derivado del petróleo, que tenés solo dos grandes puntos acá para carga, que es Bahía Blanca y Neuquén. Ahora, vos tenés Chile, Brasil, Perú, Colombia, que son grandes consumidores, no tener gas natural, son grandes consumidores de GLP. Y todo lo importan de Estados Unidos. Y nosotros ese mercado no estamos haciendo nada para empezar a fomentar. También por falta de confiabilidad, de políticas claras, donde vos puedas establecer contratos de mediano o largo término, ¿no? Que eso en el mundo, igual con el GNL está cambiando los contratos energéticos, pero fíjate cómo nosotros en Argentina no estamos desarrollando todo nuestro potencial. Nosotros con el biogás, biomasa, podríamos también ser grandes desarrolladores locales, o el biodiesel, si tuviéramos regulaciones claras del biodiesel. ¿Cuánto bajaríamos los costos del transporte si nosotros empezamos a usar combustibles más baratos? ¿No? Después también, y en esto por ahí algunos amigos de la energía y de los sindicatos también van a no estar de acuerdo, pero uno empieza a ver algunos colectivos, algunos convenios colectivos de trabajo, como es el de Luz y Fuerza, y también eso va, quieras o no, eso va en una tarifa. Entonces, cuando vos tenés la BAE, que es un bono que se da de la jubilación de los trabajadores, ¿qué más quiero que cualquiera de que el que se jubile y no tenga los problemas que hoy tienen los jubilados? Pero también eso, quieras o no, esos bonos que se dan para jubilación son tan altos que eso, quieras o no, va a entrar en una tarifa. Va a entrar en una tarifa.
Entonces el planteo es sistémico. Acá hay que ver todo como un sistema en general. No solo el sector energético, el sector económico, el sector productivo, industrial. El tema acá que lo que falta es que los políticos no... Yo ya me alejé un poco de la política, pero nos alejemos, digamos, nos acerquemos a buscar objetivos comunes. Acá la mezquinidad y los egos nos terminan tirando... O por lo menos, Mariano, marcar la cancha y decir, che, en esto vamos a ponernos de acuerdo, porque son cosas de mediano plazo, y permitir discutir sobre otras, ¿viste? Decir. Porque acá te hago, Mariano, una pregunta. Sí, porque la gente se queja por las tarifas, pero si comparamos hoy las tarifas en Argentina con nuestros países vecinos en dólares, ¿qué porcentaje estamos? ¿Cuánto te deberías subir para hacer una cosa pareja, digamos? Mira, yo te voy a decir, en Alemania yo estuve por un tema justamente de biogás el año pasado, estaban alrededor de €1 el metro cúbico de gas. €1. Más o menos estás hablando hoy de 1000. ¿Cuánto está el euro hoy? 1050, 1000. No tengo ni idea hoy. Sí. No sé cuánto estará. Un euro debe estar, sí, 150 pesos, más o menos. Sí. Marcado en blue oficial debe estar en 90, por ahí. Por eso, acá creo que hoy la tarifa está más o menos en 13, 14 pesos el metro cúbico. Fíjate la diferencia. Un 10%, claro. Si es blue y si es el oficial, un 15, 20, pero... Sí. Y Uruguay, Chile, Brasil. También cada economía es distinta y es realidad que el bolsillo de la gente, si vos lo llevas a esa tarifa, no se puede pagar. Entonces, hay que adaptarlo al esquema. Por eso digo, las comparativas a veces no son buenas, pero también porque como no es lo mismo la economía de Alemania, lo hablaban en uno de los programas pasados, no es lo mismo que Inglaterra haya caído 10% por el COVID, ¿cómo se llama? Su caída haya sido el 10% claro, perdón, el PBI con nosotros que ya venimos del subsuelo, ¿no? Claro. Entonces, pasa lo mismo. Por eso el tema de los impuestos es tan grave en Argentina. A veces uno no se da cuenta del tema. Pero si yo tengo una tarifa donde estoy pagando la mitad de impuestos, la mitad de la tarifa de gas son impuestos, y en realidad tengo el precio, digamos que Europa es caro, pero si uno agarra, o en Uruguay también, pero si uno agarra Brasil o Chile, vamos a estar, si no estamos al 10% de lo que debe valer, estaremos al 20%, pero no mucho más. No. En el mejor de los casos pongamos, yo que me acuerdo que subo que muchos cálculos, tenemos al 30%, pero estamos pagando el gas mucho menos de lo que vale. Y el problema, y esto yo lo he visto mucho, la famosa dolarizar las tarifas, es que las tarifas son en dólares. Porque los equipos de extracción de gas, y los equipos las máquinas, ¿no? Se mueven en el mundo, cuesta mucho tiempo producirlas. O sea, si vos pedís un equipo ahora, ¿cuánto tarda? 3 años hasta que te lo entregan. Y si vos decís que no, te lo lleva a otro país porque siempre demanda ese tipo de cosas. O podés alquilar uno usado, pero es en dólares y estás compitiendo con Arabia Saudita, con vaya a saber quién, o Estados Unidos o China por el mismo equipo. Tenés que ir a una especie de competencia y eso todo en dólares. Y la gente que sabe, también son en dólares. Son tipos que viven por el mundo. O sea, nadie se va a vivir a Vaca Muerta porque le gusta vivir Vaca Muerta. Se van a ir porque les pagan un fangote de guita, cuando el tipo podría estar viviendo tranquilamente en Hawái, digamos, ¿no? Entonces, la gente que sabe, los equipos, porque es todo equipamiento una explotación de gas, es todo equipamiento, es todo en dólares. Entonces, de movida los costos son en dólares, la gente es en dólares, y por otro lado, el tipo que invierte toma prestado dólares para invertir. Exacto. Entonces, las tarifas están dolarizadas de por sí. Uno lo que puede hacer es jugar con los impuestos, jugar con la parte en pesos, porque hay una parte que es en pesos, y tratar de mantener los costos ahí, pero no es que podés tener la tarifa al 10% de lo que vale en Chile o en Uruguay, ¿no? No, además, como te digo, como hablamos antes, eso quita inversión. Y hoy la situación de Argentina, necesitamos que entren dólares. Y estamos pegándole a los dos sectores que más pueden traer divisas, que es la energía a través del petróleo con Vaca Muerta y el campo. Y les pegamos. Y les pegamos, y les pegamos, y les pegamos, y los ponemos del lado de los malos, del cuco. Y no estamos entendiendo de que, primero, el campo necesita de la energía para crecer. Uh-huh. Y después,
se necesita confianza. Y siempre a repetir la misma palabra. Si acá nosotros no entendemos que tenemos que marcar una línea clara de confianza, de seguridad, nadie va a venir, nadie va a poner un peso. Yo te digo, hasta enero, pese de que uno decía, bueno, vuelven a tomar las mismas políticas que antes, el inversor extranjero decía, pará, yo quiero ver porque tengo mucho interés en invertir acá. Había mucho interés en el gasoducto de Vaca Muerta, que ahora ya se está dando por caído, en la planta de liquefacción en Bahía Blanca o en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, imagínense, o miremos el caso de lo que pasó en Añelo, el crecimiento que tuvo Añelo, que hoy vuelve a estar en caída. Apertura de comercios, escuelas, desarrollo habitacional. ¿Cuántos puestos de trabajo hoy se están perdiendo ahí? No hablamos de todo eso, ¿no? Entonces, en esos son los puntos donde hay que... ¿Cómo salir? La verdad es que generando confianza. No existe, Fausto, otra palabra hoy que plantear confianza. Y en eso va de la mano todo, de lo social. Fíjate lo que está pasando hoy con el COVID. Ni el Estado confía en la gente, ni la gente en el Estado. Entonces nos obligan a quedarnos adentro encerrados para no contagiarnos, algo que nos vamos a contagiar todos. Pero, y en eso es donde vuelvo a mismo, hay que empezar a trabajar cada uno desde el rol que puede dentro de una sociedad de generar la confianza y tratar de confiar para que estas cosas empiecen a salir adelante, ¿no? Y en esto, digo, y algo que marcaba Marcos al principio, en mi caso particular, yo me alejé hoy de la política justamente por una desilusión muy grande, ¿no? Bueno, siempre te podés venir a Unidos. Necesitamos gente. ¿Cuál fue tu desilusión, Mariano? Creo que una de mis grandes desilusiones fue... Yo estuve dentro de, o sigo, de alguna manera me he hecho muchos amigos, ¿no? Pero ya no tengo ganas hoy de volver a la administración pública. Creo que el haber perdido el rumbo. Que lo que yo noto en la política muchas veces es que cuando dice tenemos el mejor equipo de los 50 años, o hablemos de justicia social, si vos mirás, hacemos lo opuesto. No hubo una confianza. El gobierno de Mauricio, el cual yo di una fe ciega y trabajé mucho y también me dio en el espacio para crecer, para desarrollarme y para aprender con grandes jefes que he tenido o con mucha gente que son grandes personas que después, viste, terminás generando amistad. Echaste gente muy valiosa. Echaste gente, la discriminaste, te cerraste, desconfiaste, y eso generó lo que terminó pasando, por lo menos en el gobierno de Mauricio, o cuando hablan de la justicia social del peronismo o del kirchnerismo, y después vos ves que la pobreza aumenta, que no hay justicia social porque vos vas a un hospital y público o municipal o en una salita de barrio y no hay insumos, no hay médicos, es justicia social. Mariano, tenemos que estar terminando, pero siempre nos gusta terminar con un cuestionario. Son 6 preguntas de rápida respuesta, digamos, y me gustaría que vos me las respondas, a ver qué te parece. La primera pregunta sería, si Argentina fuera una persona, ¿cuál dirías que sería su mejor cualidad? Su resiliencia, su adaptabilidad. Y si fuera una persona, ¿cuál sería que es su peor característica? Poco confiable. Está bien. Les quedó bastante claro eso durante toda la entrevista. Si no vivieras en Argentina, ¿en qué país te gustaría vivir? En Estados Unidos. Está bien. ¿Y qué es lo que más te estimula o te gusta de cuando conoces a una persona? O ¿qué es lo que más te estimula a la gente? La honestidad. Me guste o no me guste lo que diga, la honestidad. ¿Y cuál es tu argentino preferido de la historia? Mi abuelo, pero si tenemos que llevarlo a alguien conocido, Ilia. Muy bien. Y si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera en las puertas del paraíso?
esa pregunta es letal. Me gustaría que me diga, tus hijos van a estar bien y dejaste algo lindo. Bueno, muchas gracias, Mariano, por haber participado. Muchas gracias, Mariano. Abrazo, Marco, saludos a Flor y Fausto, un placer y ojalá que sigan desarrollándose. Creo que es muy importante lo que están haciendo, lo que están creando. Así que bienvenido al diálogo y a no volverse loco. La política te puede sacar lo peor y no hay que perder ese rumbo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Chao.